Bueno, resulta que el lunes 7 de julio se me dio por buscar videoclips y le puse el filtro para que me muestre solo videos subidos ese día. Por un lado me sorprendió mucho la cantidad de videoclips subidos un lunes cualquiera, pero mucho más me sorprendió la variedad de estilos y países que encontré y sentí que tenía que compartirlo. Me bajé 274 videos, son más de 15 horas y media de música. Para poder resumir y mostrarles más o menos lo que me gustó, se me ocurrió hacer una especie de entrega de premios por categoría. Así que bienvenidos a los Video Lunes Awards. Ese lunes nacieron videoclips en todos los rincones del mundo. Más allá de las diferencias que encontré entre las distintas culturas, pude ver muchos puntos en común, como la importancia del amor y las relaciones de pareja. Mi primer amor. Desde abrazos, paseos y regalos, hasta celos, tractores y escopetas, cada uno busca a su manera su otra mitad. Y por eso, los nominados a Mejor Historia de Amor son Goni, una japonesa que tiene novio pero le gusta a su amigo. Lo mira, pero al final nunca hace nada, queda por esa. Jaycee, de República Dominicana, que le gusta una compañera de clase que tiene novio. Han, de Vietnam, que contemplaba la ciudad cuando apareció ella. Una chica con la que rápidamente entró en confianza, recorrieron la ciudad entre juegos, risas. Parecía que se conocieran de toda la vida. Pero al final del video vemos que todo estaba en la imaginación de Han. ¿O no? Pui Matin, de India, vio a una chica pasar por la calle y después se la volvió a encontrar de casualidad en varios lugares. Intentó interactuar con ella pero sin éxito. Así que al final se dio por vencido y arrancó su moto para irse solo. ¿O no? Este video tiene bloopers al final. Fueron varios los artistas que contaron historias de amor ese día, pero la mejor para mí fue Roxy Abril, que encontró a su novio con otra, sufrió, lo pasó muy mal, pero al final el que la engañó terminó mendigando en la calle y ella se lo cruzó justo mientras caminaba con su nuevo amor y un oso de peluche gigante. Felicitaciones, Roxy Abril. Hay un efecto de voz que comenzó a usarse a fines de los 90 llamado autotune, que hoy en día es muy usado en música de todos los estilos. Para los que no estén familiarizados, es el efecto que hace que tu voz suene así. Así que los nominados a Mejor Video con Autotune son My New Plan, Rug, de India, Bisoboy, de Zambia, Lexboy, Nima Paul, de Tanzania. Pero mi favorita fue sin duda Tika Tika, que más allá del autotune me encantó el video, tiene un ritmo y alegría contagiosos y tuve el honor de ser el primero en ver este video en YouTube. Así que felicitaciones, Tika Tika. La iluminación puede transformar completamente el ambiente y la emoción de una escena. Dentro de las distintas técnicas se encuentra el contraluz, que resalta siluetas y genera dramatismo. Así que los nominados a Mejor Contraluz son JJ, Amelie, Hans Brautmann, Tony Okimi, que aprovechó el recorte del sol tanto en el campo como en la playa. Pero sin dudas mi favorita fue Amapolita, de Surimana, que aprovechó los últimos minutos de sol para captar estas hermosas siluetas bailarinas sobre un cielo de atardecer completamente naranja. ¡Eso! Felicitaciones, Amapolita. El videoclip es uno de los géneros audiovisuales más libres, permiten hacer cualquier cosa. Sin embargo, vi muchos recursos repetidos, como las piscinas, que las encontré en 11 videos diferentes, o los autos, que aparecieron en más de 20 videos. Mis preferidos fueron este Lincoln Continental de los 70s y esta camioneta celeste y blanca. Pero lo que más me llamó la atención fue la cantidad de videos que muestran dinero o lo mencionan. Como este joven de India que solo piensa en dinero, o estos jóvenes de Kenia que no tienen dinero ni trabajo.
Pero lo que más me llamó la atención fue la cantidad de videos que muestran el dinero en forma de abanico. Puede parecer que estamos viendo el mismo videoclip, pero cada uno de estos planos es de un video diferente. Y me dio un poco de pena ver un recurso tan repetido pudiendo hacer cualquier cosa. Así que para promover la creatividad, los nominados a video más original son Elite, que usó una estética de videojuegos, saltaron por los techos, pausearon el mundo y nos regalaron una transición de bocas muy buena. Jihu, que cantó al aire libre y le pusieron un efecto como de verde radioactivo, que no sé si me gusta mucho, pero al menos es original. Don Kyung-soo y esta transición a la fiesta. Pim Pom Pam Pom, unas japonesas que usan muchas transiciones, sobrecarga de elementos, efectos y gráficos. Su estética me hizo acordar un poco a los Swagger Boys, que si no los conocen les recomiendo 8 Jeans. Cockpit, que combinó escenarios generados por computadora con filmaciones reales, jugando con las proporciones humanas. Pero el video más original para mí fue este de Sebastián de Colombia, con una canción instrumental y una luz danzarina que lo rodea y lo ilumina de distintos ángulos. Luego la luz se convierte como en una especie de cortina de luz, para después viajar hacia el mar y volver en forma de ser de luz, que le camina alrededor y después baila. Sin duda es la idea más original y bien lograda que encontré este día. Felicitaciones, Sebastián. No podemos hablar de música sin hablar de baile. Así que los nominados a Mejor Paso de Baile son Ella, Ellos, Él, Este Pasito, Este Otro, Este Saltito, Este y este. Pero sin dudas mi paso favorito fue este, un baile giratorio completamente hipnótico. Así que felicitaciones, Riyad. La mayoría de la música que encontré está interpretada por gente joven, pero también encontré algunos videoclips de gente más mayor. Así que los nominados en la categoría más 50 son The Henrys, Crazy, Nicolae, con una cara de sinvergüenza tremenda. Pero sin lugar a dudas, mi favorita fue Cindy. En una canción de ritmo contagioso, Cindy está acompañada de 3 jóvenes. El estribillo de la canción es muy pegadiza. Cuando encontré este video tenía 10 reproducciones y terminó siendo de mis favoritos. Felicitaciones, Cindy. Cindy no fue la única que grabó su videoclip en una estación de servicio. Otros 4 artistas eligieron ese mismo escenario. Otra locación que se repitió fueron las canchas de fútbol. Isis, Ke y Pui usaron canchas de fútbol 5. Mientras que Nicolae y Do Kyung-soo usaron canchas de fútbol 11. Elegir un buen lugar donde filmar puede darle mucho valor al video. Así que los nominados a Mejor Locación son Nexion y su caverna, Razak y este colorido acantilado en Tanzania, Aniarin y la arquitectura tailandesa, Flying Wild, que se fue hasta la playa de Diamantes de Islandia y se animó a estar en manga corta, Caterina de Grecia, que grabó todo su video en este escenario rocoso en blanco y negro, un lugar que combina perfectamente con la fuerza de su música. Pero sin duda mi favorita fue Amapolita, que se subieron a esta especie de volcán y acompañados de un dron lograron unas imágenes absolutamente maravillosas. Felicitaciones de nuevo, Amapolita. ¡Qué bonito! Durante varias décadas el rock dominó la escena musical. Hoy en día el panorama es muy distinto. De 274 videos, solo 10 fueron de rock.
Así que los nominados a Mejor Video de Rock son Magnutifier, Cretácea de México, Owl de Japón, con claras influencias del rock de los 90, Sayao de Filipinas. Me desconcertó un poco la decisión de poner a esta pareja bailando, pero me pareció muy buena banda. Pero sin dudas, los ganadores fueron Free Warren, que no tuvieron miedo de mojarse el pantalón de jean o de tocar sobre una camioneta en movimiento. Felicitaciones, Free Warren. Seguramente la gran mayoría de estos videoclips fueron hechos sin plata. Y por eso es importante ingeniárselas para hacer un buen video a pesar de tener pocos recursos. Hay videos en los que el cantante se cambia de ropa, pero el reflejo de sus gafas delata que fue filmado en un solo día por la ropa del cameraman. Así que los nominados a Mejor Video con pocos recursos son Bubi, que filmó casi todo en el patio y después lo editaron todo loco. Gaunia, que resolvió todo el video jugando con una luz y distintos colores. Catiau, que se las arregló saliendo a la calle con una luz azul y una roja. Los Gallardo, que se fueron a orillas de un arroyo con bailarines de distintas edades y plantaron un arbolito en la arena. SODH, que con un vestuario de superhéroe improvisado y una patineta logró unas imágenes muy atractivas. Pero mi favorito fue Sumikura, que con tan solo una pantalla verde generó una imagen muy poderosa que nunca había visto de una persona cantándole al planeta Tierra. Felicitaciones, Sumikura. Antes, en los videoclips, el nombre de la canción aparecía escrito chico junto con otra información. Hoy en día los títulos se ponen grandes, es una tendencia que se instaló desde hace unos años. Algunos lo hacen con una estética como de título de película, otros buscan una tipografía acorde con el concepto de la canción. Se usa poner el título con colores, principalmente el amarillo. Así que los nominados a Mejor Título son Lazy Loxy, que integró las letras muy bien con un plano desde el techo. Lil Bad, que puso la letra A más chica que las demás, un pequeño detalle pero muy acertado. Los Gallardo, porque sí. Superstar, por su tipografía afilada. The Beat, por este efecto de espejo roto. Pero sin lugar a dudas, el mejor título fue el de Helen y su canción titulada Deseo, con una tipografía delicada pero audaz, complementando a la perfección el espacio en pantalla que queda alrededor del Fiat 147. Yo no quiero Una hermosa imagen y una hermosa canción de esta joven de La Plata, Argentina. padrinos mágicos. Así que felicitaciones, Helen. Para mí, un buen videoclip es aquel cuyas imágenes se interpretan a la música de manera tal que uno nunca puede volver a escuchar la canción sin que esas imágenes aparezcan en la cabeza. Bajo ese criterio hice un top 20 de los que para mí fueron los mejores videoclips subidos ese lunes. En el puesto número 20, Superstar, de esta banda de hip hop taiwanesa. Puesto 19, Candy de Jamaica y su versión de Jordic Men de Machito Ponce. Puesto 18, Tatana, de Sudáfrica. Puesto 17 para Tubinar, el único artista de reggae que me salió ese día. Puesto 16 para Cindy, no hay mucho que explicar. Puesto 15 para R. King Fire, de Sudán del Sur. Este videoclip tiene un ritmo y una alegría muy contagiosos que arranca y automáticamente te pone feliz. Puesto 14, Hinta y DJ signo de interrogación de Japón. Puesto 13 para las damitas boyacenses, de Arcabuco, Boyacá, Colombia. Tienen pinta de ser buenas, muy simpáticas y con melodías pegadizas. Y como quiero mi novia, y como quiero mis viejos, y como quiero mi ruana, lo mismo que mi sombrero. Puesto 12 para Puwang de Nepal.
Puesto 11 para Tika Tika. Puesto número 10 para Rishab, un músico de sitar. Puesto 9, Amapolita de Surimana. Como habrán visto, este video tuvo muchas cosas que me gustaron. Los bailes, el volcán, pero también los cortes de bajo, la voz que habla por momentos, ¡canciones que nunca pasarán de moda! Y por supuesto el contraluz. ¡Eso! Puesto 8 para X Diary. Puesto número 7, Awosa. Este video parece un sueño, tanto musical como visualmente. Es dulce, elegante y un poco surrealista. Puesto 6, Axomaniac. Puesto 5 para Les Sky. Esta es una de las canciones más originales que escuché en este día. No sabría decir qué género es medio como un rap susurrado. Sus movimientos son cautivantes y después de escucharlo un par de veces se te queda pegado el Infinite Love, Infinite Love. Puesto número 4, Home, de Japón, que plantea la vida de una joven cyborg, es decir, una persona con algunos elementos robóticos integrados a su cuerpo, que no es aceptada en su casa, pero por suerte consigue un grupo de señoras que la aceptan como es y todas bailan felices. Es un video fascinante que se adelanta a los conflictos que enfrentarán los jóvenes de un futuro no muy lejano. Puesto número 3 para Seine, posiblemente lo más elegante y objetivamente cool que encontré este día. Tanto las imágenes como la elección de sonidos son de muy buen gusto. Fusiona elementos locales con sonidos globales. Tiene muchas imágenes muy bellas e icónicas, principalmente las 3 mujeres unidas por las trenzas. Puesto número 2 para Angel Dust. Buen título. Niños con máscaras. Poderoso, terrorífico. Imposible no cabecear en este momento. La cara del actor es perfecta para la atmósfera del video. Y en el puesto número 1, It's Us, de Japón, y su canción Hashire. Es un video original, con buen gusto, humor, ritmo. Primero canta este y después canta ella, que se presenta con este plano maravilloso. Cada vez que en la canción dicen Hashire es de una forma interesante. Nunca podría volver a escuchar esta canción sin ver estas imágenes en mi cabeza. Y es por lo tanto mi videoclip favorito de este día. Felicitaciones, It's Us. ¿No les parece increíble que todo lo que vimos haya sido subido en un solo día? Un lunes aparte. Siento que con internet nos da la sensación de que tenemos acceso a todo, pero la realidad es que si no hacemos nada, como cambiar el filtro de búsqueda, el algoritmo nos termina mostrando las mismas 5 cosas a todos. Y es tan refrescante ver cosas nuevas. Siento que un poco nos está pasando lo que le pasó a las gallinas. El algoritmo nos está domesticando como nosotros las domesticamos a ellas, haciéndoles perder su capacidad de volar. Y creo que tener internet y no explorar mundos nuevos es como tener alas y no volar. Aprovechemos que tenemos el mundo en nuestras manos, no le faltemos el respeto a internet y usemos nuestras alas.